Cada día se producen 160 millones de ositos de goma en fábricas de todo el planeta. Cada uno tiene la misma forma, textura y sabor que el anterior, gracias a más de 24 horas de enfriamiento y a un cálculo preciso de pH, almidón, azúcar, glucosa y gelatina. Lo que parece un simple dulce es en realidad un prodigio de ingeniería industrial en miniatura. Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir el proceso de fabricación de millones de ositos de gelatina, y cómo cada detalle, por pequeño que parezca, asegura que todos sean idénticos. Todo comenzó en Alemania, con Hans Riegel, un pastelero que durante más de un año experimentó con una simple olla de cobre y una estufa doméstica. Increíble, pero cierto. Su objetivo era crear un dulce que no solo fuera delicioso, sino flexible y divertido de morder. Tras múltiples pruebas y errores, dio con el osito de goma. Ese invento artesanal se convertiría con el tiempo en un icono global, la marca Haribo. Hoy, la base de las gomitas sigue siendo la misma: gelatina, azúcar y aromas. Pero, ¿cómo lo hacen en las fábricas para que millones de ositos sean idénticos y tengan la misma textura? Quédate para descubrirlo. El ingrediente clave es la gelatina, responsable de la textura elástica y masticable. Esta proteína proviene del colágeno extraído de pieles y huesos de animales. La característica más fascinante de la gelatina es la termorreversibilidad, porque se vuelve más fluida con el calor y permite que la gomita se derrita suavemente en la boca. ¿Sabías que sin esta propiedad física no podríamos disfrutar de esa sensación tan característica al morderla? A la gelatina se le añade sacarosa y fructosa, que aportan dulzor y controlan la dureza final del osito de goma. También se le añade jarabe de maíz, que evita que el azúcar cristalice, aporta volumen y mantiene la humedad. Además, se incorporan sabores naturales de frutas y bayas, combinados con compuestos aromáticos que intensifican el olor, y colorantes regulados, como rojo 40, amarillo 5, amarillo 6 y azul 1, para dar vida a cada gomita. El pH es otro factor crucial. La textura depende de la temperatura, el método de fabricación y el nivel de acidez. Los ácidos alimentarios se ajustan para garantizar la firmeza perfecta. Una desviación mínima puede arruinar toneladas de producto. Dentro de la fábrica, la gelatina en polvo se hidrata en agua fría durante 20 a 30 minutos. Por otro lado, en tanques gigantes, se mezclan los azúcares en agua y se calienta hasta obtener un jarabe uniforme. A este jarabe se le incorpora la gelatina hidratada y se mantiene a temperatura controlada para disolverse sin degradarse. Después se incorporan los sabores y colorantes, y la mezcla entra en un tanque donde nunca deja de agitarse. Este movimiento constante evita grumos y burbujas de aire y permite la homogeneización, asegurando que cada lote tenga la misma textura suave y uniforme que caracteriza a los ositos de goma. La mezcla se transfiere a tanques de cocción diseñados para distribuir el calor de manera uniforme. La temperatura se controla entre 120 y 150 grados y se incrementa gradualmente para que la gelatina conserve sus propiedades y los sabores no se degraden. Durante este proceso, parte del agua se evapora, aumentando la viscosidad y preparando la mezcla para el moldeo. Es literalmente un juego perfecto entre el calor y el agua. Tras la cocción, la mezcla se enfría poco a poco, pasando de ser líquida a tener una consistencia más espesa y manejable, lista para entrar en los moldes. El moldeo se realiza en bandejas llenas de almidón de maíz fino, que sostiene cada figura y evita que se pegue. A continuación, se utilizan planchas metálicas para marcar cavidades con la forma de ositos, gusanos o cualquier figura deseada. Luego, los depositadores de alta precisión llenan cada cavidad con la cantidad exacta de mezcla, e incluso algunos sistemas permiten trabajar varios colores y sabores a la vez, acelerando la producción. Después, las bandejas se trasladan a salas de enfriamiento, donde permanecen más de 24 horas hasta que cada gomita adquiere su forma y textura característica. ¿Sabías que cada gomita tarda más de un día en estar lista para su siguiente etapa? Después del enfriamiento, las bandejas se invierten sobre tamices vibrantes y cepillos suaves eliminan el almidón residual. Este almidón no se desperdicia, se tamiza, se seca y se reutiliza en el próximo ciclo.
Luego, las gomitas se trasladan a túneles de secado donde el aire caliente elimina la humedad restante. Esta etapa asegura que las piezas tengan la firmeza necesaria sin deformarse. Algunas gomitas se recubren con cera o aceite vegetal, generalmente de coco o palma, lo que les da brillo y evita que se peguen entre sí. Otras reciben una capa de azúcar o mezclas ácidas para aportar textura y sabor adicional. Este proceso se realiza en tambores giratorios que distribuyen el recubrimiento de manera uniforme. ¿Te habías fijado alguna vez en cómo brillan las gomitas y nunca se pegan unas con otras? Todo tiene un motivo industrial. Cada gomita pasa por un riguroso examen para detectar cualquier defecto de forma, color o tamaño. Se realizan pruebas de dureza, elasticidad y resistencia, y su aroma y sabor se evalúan mediante paneles sensoriales entrenados. Solo los lotes que cumplen con estos estrictos estándares avanzan a la siguiente etapa. En 2023, se produjo una alerta alimentaria en España cuando las autoridades detectaron fragmentos de plástico en gomitas que estaban a la venta en varias comunidades autónomas. Estos microplásticos, que no deberían estar presentes en alimentos, llevaron a la retirada urgente de lotes completos del mercado y a pedir a los consumidores que no los consumieran por seguridad. Ese incidente puso de manifiesto que no basta con producir rápido, hay que producir seguro. Por eso, la inspección es rigurosa, continua y totalmente automatizada, combinando tecnología y supervisión humana. Las gomitas que superan el control de calidad se embolsan automáticamente a un ritmo de hasta 70 bolsas por minuto. Cada envase se pesa con precisión para asegurar la cantidad exacta de producto, y se sella mediante métodos térmicos o adhesivos que preservan la frescura y evitan cualquier tipo de contaminación. Una vez listos, los envases inician su viaje hacia supermercados y tiendas de todo el mundo. Solo en Estados Unidos se consumen más de 3,5 millones de toneladas de gomitas al año, y para que cada bolsa llegue a su destino, la logística combina transporte terrestre, marítimo y aéreo bajo estrictas normas sanitarias. Cada gomita que compras es, en realidad, el resultado de un proceso industrial minucioso, perfectamente coordinado y global. La próxima vez que tengas una gomita en la mano, obsérvala. Detrás de esa pieza aparentemente simple hay química, calor, control de pH, almidón, recubrimiento y más de 24 horas de proceso industrial. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Te imaginabas que algo tan pequeño podía requerir tanta precisión? Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.